Resumen de la Biblia del libro Segunda de Pedro, parte número 4. La promesa del regreso de Cristo. Capítulo 3, versículo 1 al 13. Introducción. A lo largo de la historia, millones de creyentes han vivido aferrados a una esperanza poderosa. Jesucristo volverá. En medio de pruebas, persecuciones, dolor e incertidumbre, esta promesa ha fortalecido corazones y ha dado esperanza al pueblo de Dios. Sin embargo, desde los primeros tiempos de la Iglesia también surgieron personas que comenzaron a burlarse de esta verdad. ¿Dónde está la promesa de su venida? Todo sigue igual. Nada ha cambiado. El apóstol Pedro sabía que estas dudas podían debilitar la fe de muchos creyentes. Por eso, en el capítulo 3 de su segunda carta, responde con claridad, firmeza y esperanza. Pedro explica que Dios no ha olvidado su promesa. El aparente retraso no es abandono, es paciencia divina. Dios sigue obrando. Dios sigue llamando al arrepentimiento. Y el día del Señor llegará exactamente en el momento determinado por Él. Este pasaje nos recuerda que la historia no está fuera de control. Cristo regresará. Habrá justicia. Habrá restauración. Y Dios establecerá nuevos cielos y nueva tierra donde reinará su justicia para siempre. Hoy reflexionaremos sobre esta gloriosa promesa y descubriremos cómo la esperanza del regreso de Cristo transforma nuestra manera de vivir en el presente. La promesa del regreso de Cristo. Pedro comienza recordando a los creyentes la importancia de permanecer firmes en la verdad. Él quiere despertar una mente sincera y espiritual, ayudándoles a recordar las palabras anunciadas por los profetas y por los apóstoles del Señor. Esto nos enseña algo importante. La esperanza cristiana necesita ser alimentada constantemente por la palabra de Dios. Cuando olvidamos las promesas divinas, fácilmente nos llenamos de temor, duda o desánimo. Pero cuando recordamos lo que Dios ha dicho, nuestra fe se fortalece. Los burladores y la duda. Pedro advierte que en los últimos tiempos surgirían burladores. Personas que vivirían siguiendo sus propios deseos y cuestionarían la promesa del regreso de Cristo. Ellos dirían: todo continúa igual desde el principio. En otras palabras, asumirían que porque el juicio no ha llegado todavía, entonces nunca llegará. Pero Pedro responde recordando algo fundamental. Dios ya ha intervenido en la historia antes. El mismo Dios que creó el mundo también juzgó a la humanidad en tiempos del diluvio. El juicio no es una idea imaginaria. Es una realidad bíblica. Así como el mundo antiguo fue juzgado por agua, Pedro enseña que el mundo actual está reservado para un juicio futuro. Esto no debe producir terror en los creyentes, sino reverencia y preparación espiritual. La paciencia de Dios. Uno de los mensajes más hermosos de este pasaje es la explicación de Pedro acerca de la paciencia divina. Él declara: para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Muchas veces queremos respuestas inmediatas y cumplimiento rápido de las promesas, pero Dios obra desde una perspectiva eterna. Pedro afirma claramente: el Señor no retarda su promesa. Dios no ha olvidado. Dios no se ha distraído. Dios no ha abandonado a su pueblo. La razón de la espera es su misericordia. Él es paciente porque desea que más personas lleguen al arrepentimiento. ¡Qué poderosa verdad! Cada día que pasa es evidencia de la gracia de Dios dando oportunidad para volver a Él. La paciencia divina no es debilidad, es amor. El día del Señor vendrá inesperadamente. Aunque Dios es paciente, Pedro deja claro que el día del Señor llegará. Y vendrá inesperadamente, como ladrón en la noche. Esto significa que nadie conoce el momento exacto. Por eso los creyentes están llamados a vivir preparados. No en miedo, sino en vigilancia espiritual. Pedro describe este día como un momento de juicio y transformación cósmica. Los cielos y la tierra actuales pasarán, y todo será expuesto delante de Dios. Estas palabras nos recuerdan que las cosas materiales son temporales. Las riquezas pasan. Los sistemas humanos cambian. Las glorias terrenales desaparecen. Pero el reino de Dios permanece para siempre. ¿Cómo debemos vivir? Después de hablar del regreso de Cristo,
Pedro hace una pregunta profundamente práctica. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes? La esperanza del regreso de Jesús no es solo una doctrina para estudiar, es una verdad que debe transformar nuestra manera de vivir. Si Cristo viene, entonces debemos vivir en santidad. Si Cristo viene, debemos caminar en obediencia. Si Cristo viene, debemos permanecer fieles. La esperanza futura produce transformación presente. El creyente no vive para este mundo pasajero, sino para el reino eterno de Dios. Nuevos cielos y nueva tierra. Pedro concluye esta sección con una promesa gloriosa. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¡Qué imagen tan llena de esperanza! Un mundo sin pecado. Sin corrupción. Sin dolor. Sin injusticia. La historia humana no termina en destrucción, termina en restauración. Dios hará nuevas todas las cosas. La esperanza cristiana no es escapar de la realidad, sino esperar la renovación completa de la creación bajo el gobierno perfecto de Dios. Y esta promesa sostiene nuestra fe aún en medio del sufrimiento. Conclusión. El mensaje de Pedro sigue siendo profundamente relevante hoy. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, violencia y desesperanza. Muchos dudan de Dios. Muchos se burlan de la fe. Muchos creen que todo continuará igual para siempre. Pero la palabra de Dios permanece firme. Cristo volverá. Su promesa sigue viva. El aparente retraso no significa ausencia, sino paciencia y misericordia. Dios todavía está llamando a las personas al arrepentimiento y extendiendo su gracia al mundo. Pero un día, el Señor vendrá. Y cuando ese día llegue, toda injusticia terminará y el reino eterno de Dios será plenamente establecido. Cierre final. La esperanza cristiana no es una ilusión. Es una certeza. Jesús vino una vez. Y volverá otra vez. Por eso no vivimos dominados por el miedo, sino sostenidos por la esperanza. Que este mensaje fortalezca tu fe, renueve tu esperanza y te anime a vivir cada día con fidelidad y expectativa. Porque aunque el mundo cambie y el tiempo avance, la promesa de Cristo permanece segura. Y el Rey que ascendió al cielo, un día regresará en gloria.